Sí, tengo las ventanas abiertas. Qué humedad. Sí. Excelente día, gente divina, hermosa, preciosa. Estamos una vez más aquí en un miércoles con la doctora Erendira López García. Muchísimas gracias, Erendira, por estar aquí ilustrándonos, compartiendo tu conocimiento, que siempre es de muchísima ayuda para nuestra comunidad. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de las discapacidades en niños ciudadanos americanos y cómo esto puede impactar positivamente o ayudar en los casos inmigratorios. ¿Cómo estás, Erendira? Muy buenos Muy días. bien, buenos días. Gracias por tenerme aquí. Buenos días a todos, o no sé qué horas tengan, en qué estado estén, pero me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Sus comentarios son bienvenidos y cualquier pregunta que tengan, por favor, háganla con el tema y con mucho gusto lo abordamos. Muchísimas gracias. Pues vamos a empezar acerca de hablar de las discapacidades. Obviamente no podemos tener todas las discapacidades, pero yo creo que puedes explicar cada una de ellas. Antes que nada, ¿por qué no también nos explicas y nos cuentas que tú tienes una especialidad en las discapacidades de aprendizaje? Porque tú estabas trabajando para una universidad justamente en el departamento de discapacidades de aprendizaje o discapacidades, ¿cierto? Ajá, sí, oficina de discapacidades, sí. Generalmente trabajo con adultos, pero pues tengo bastante experiencia en este tema, ya que hice un postdoctorado en esa área, ¿no? En el área de evaluaciones. Y entrené a muchos estudiantes de a nivel doctorado para que se entrenaran a hacer este tipo de evaluaciones. No mucha gente lo hace, generalmente se dedica más a la terapia, pero las personas que diagnostican y que hacen este tipo de evaluaciones generalmente son personas a nivel doctorado, ¿no? Eso quiere decir psicólogos, no terapistas. Generalmente es eso, hasta donde yo sé. No sé si ha cambiado porque ahorita ya está cambiando muchas cosas. Pero sí vamos a hablar de las discapacidades de muchas formas. Discapacidad no quiere decir que sea algo negativo, ¿no? Simple y sencillamente aprende la persona de diferente manera que la otra persona aprende, ¿no? Este, eh, y a veces, o sea, tener una discapacidad no quiere decir que no puedes hacer las cosas, sino que las tienes que hacer diferentes y encontrar la forma de hacerlo para funcionar, ¿no? En el área. Es como el gobernador de California. California. Ajá, tiene una discapacidad de lectura, dislexia, ¿no? Y es un gobernador, o sea, déficit de atención, ¿verdad? ADH que se dice en español, TDA, ¿verdad? Sí, Ajá. trastorno, sí, y ese justamente es el primero, una de las primeras discapacidades. Si nos puedes explicar qué es en inglés ADHD y en español TDA. Ajá. Bueno, vamos a hablarlo como ADHD porque ese es el término que a lo mejor ustedes van a necesitar para explicarlo aquí en este país, ¿no? Y ese es el término. A veces dicen, es un poquito confuso porque a veces la gente dice ADD, que quiere decir déficit de atención, y ADHD, que quiere decir déficit de hiperactividad y atención. Clínicamente, diagnósticamente es ADHD. Ese es el término general. Y ya después de ahí se hacen cosas específicas como enfocado más a la atención o más hiperactividad, o a veces van juntas. Pero bueno, es un trastorno de intelectual, ¿me entiendes? A veces es genético, estamos hablando de ADHD, a veces es genético, generalmente es genético, pero es un trastorno, por decirlo así, de atención y de impulsividad, ¿no? La impulsividad viene como que la persona es muy creativa. Las personas que son diagnosticadas son creativas, pero a morir, ¿no? Tienen que estar activas por la hiperactividad, ¿no? A veces son impulsivas, tienen que estar activas, están aquí y aquí y allá y son muy creativas. Eh, y esa hiperactividad les trae
logros muy buenos porque están siempre constantes y haciendo cosas y moviéndose y tienen esa energía, ¿no? Eh, en los niños, que ahorita vamos a hablar de los niños, se empieza a ver como que no duermen mucho o que están siempre muy activos, son muy traviesos, como le decimos nosotros, o siempre tienen que estar en movimiento, ¿no? Y a veces pues no ponen atención. Ah, generalmente las personas con este diagnóstico de ADHD, ay, se me cayó el contacto, permíteme. Generalmente estas personas con ADHD, en los niños a veces se confunde. Con, con las niñas se confunde más porque las niñas tendemos a ser un poquito más pasivas, ¿no? Por decirlo. Y entonces no se nota tanto cuando en la edad de crecimiento. Con los niños, pues decimos, ay, es un niño, ¿no? ¿Cuántas veces no has oído? Pues niños son niños, ¿no? Es juguetón, hace esto y lo otro, y no se identifica. Pero en la escuela es generalmente cuando se empieza a identificar más, porque el aprendizaje a veces, ¿no? A veces yo he tenido, yo evalué bastantes adultos, ¿no? Que no se identificaron de niños. No tienen nada que ver con inteligencia. Los niños pueden estar haciendo todo lo que es escolar y todo eso, es que simplemente están más activos y no se pueden quedar quietos, así decimos nosotros, ¿no? Y su atención es un poquito Dispersa. dispersa, ¿no? Se distraen mucho, están en su mundo, ¿verdad? Sus pensamientos van de 1000 por hora. Y bueno, es importante decirlo porque la atención desde niño sería otra. La enseñanza sería otra que no es la enseñanza típica para una persona para un niño que no tenga ADHD. ADHD. Lo voy a seguir nombrando en inglés para que ustedes se le queden, porque así ustedes pueden pedir Familiarizar. los servicios correctos. Entonces, ¿por qué los servicios son buenos? Porque se les da una intervención diferente de aprendizaje. Por ejemplo, pueden tomar sus exámenes o todos en un lugar sin ruido, porque los ruidos distraen, ¿no? Todo eso. Se puede dar más tiempo, se puede hacer en grupos más pequeños, porque los grupos grandes distraen un poco más. Entonces hay muchas intervenciones que aquí en Estados Unidos las escuelas tienen y que pueden brindarle un mejoramiento académico a sus hijos. Entonces, si ustedes empiezan a notar algo de lo que estoy diciendo y que le está afectando a su hijo o a su hija el rendimiento académico, platíquenlo con la maestra. Generalmente las escuelas públicas tienen profesionales, ¿no? Se llama psicología escolar, que son dedicadas solamente para hacer esas evaluaciones y pero fíjate que el ADHD a veces en la escuela no lo hacen, ya me acordé. Lo pueden llevar también al hospital infantil. Sí. Uh-huh. Las escuelas, algunas psicólogas, lo que te pueden llenar cuestionarios y eso se los llevas al psicólogo o el psiquiatra en el hospital infantil. Yo creo que llevarlos al hospital infantil, Erendira, es lo más fácil porque tienen tanto personal en los hospitales infantiles, en los departamentos de conducta y psiquiatría, que te van a conducir de la manera correcta. Y aparte a lo mejor los van a ver diferentes, no sé, profesionales, que no solamente un psicólogo, ¿no? Exacto. Sí, sí, el hospital infantil está muy equipado con Ujú. pruebas y con todo, que ahí deberían de llevarlo, ¿no? Y a veces se va con el doctor familiar y se dice, yo quiero que se evalúe, y entonces el doctor familiar hace el referido para la persona indicada. Es muy importante, y saben, a veces
usan medicamento, ¿verdad? Para regular sus emociones, Ujú. porque es un espectro, ¿no? Hay personas que lo tienen mucho más, otros mucho menos, y entonces a veces cuando es mucho, 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 porque luego vienen problemas de conducta, ¿no? Sobre todo con los niños, entonces el medicamento regula mucho las emociones. No siempre se tiene que tomar medicamento, a veces intervenciones de conducta también son beneficiosas, ¿no? Y conozco mucha gente que ha estado sin medicamento y ha funcionado bien porque aprenden a cooptar con eso. Aquí lo importante es de que ya al niño, en lugar de etiquetarlo o darle un diagnóstico, se normaliza lo que tiene, ¿no? Ya no soy de que por qué me pasa esto, no sé qué tengo, sino que se normaliza, es que mira, tienes esto, pero vamos a cooptarlo de esta forma. Eso no quiere decir algo malo. Como les digo, las personas con ADHD son muy creativas, aportan mucho al mundo, ven afuera de la caja que otros no vemos, ¿no? Entonces, pero es importante sobre todo para los niños, para el aprendizaje, ¿no? Ese es, no sé si quieras que agregue Sí, algo no. más. No, desde el punto de vista de inmigración, siempre les digo, tienen que llevarlos al doctor. Si ven que hay algo que no les cuadra definitivamente con sus hijos, para poder justificarlo, siempre necesito récord médico. Entonces, y diagnóstico médico. Entonces, si ya están pensando en que algo está raro, entonces es mejor llevarlos al hospital infantil para tener ese diagnóstico. Y me van a escuchar repetir esto porque la palabra que ustedes pueden tener un testimonio muchas veces no es suficiente para yo decir que tienen algo, porque ustedes no son doctores y no son expertos en la materia. Necesito el diagnóstico de un doctor. Exacto. Yo, cuando me hablan por teléfono, sobre todo, las evaluaciones de el waiver, ¿no? Que se Ujú. llama, ¿cómo le dices tú? El El perdón. perdón, los perdones. Perdón, ajá, los perdones. También las a punto de deportación, ¿no? ¿Cómo afectaría al niño o a la niña si ellos tuvieran que salirse porque un padre de ellos es deportado, ¿no? O los dos, o están en peligro, o están pidiendo un perdón. Entonces yo ahí, a mí me ayuda mucho eso, porque yo ya explico, ¿no? Explico lo que es los servicios que tienen. Hay unos servicios que se llama IEP, Individualized Educational Plan, plan individual de educación. Y que cuando están ahí hay muchas intervenciones, la escuela toma estos casos y los ajustan al nivel que el niño está aprendiendo. Entonces yo explico todo eso en mi reporte, cómo afectaría si ellos fueran, por decirlo, voy a poner México, ¿no? En México no tenemos esos servicios en las escuelas públicas, ¿sí? Entonces, en las escuelas públicas no se ofrecen esos servicios generalmente. En las escuelas privadas, pues los salones son un poquito más chicos y a veces hay intervenciones, pero generalmente todavía estos tópicos no se desarrollan bien a nivel educativo o implementarlo en las escuelas. Entonces, explico yo cómo afectaría al niño, la niña ciudadana americana o que no fuera, ¿verdad? Que perdiera esos servicios académicos, ¿cómo le afectaría el futuro de ese niño, ¿no? Entonces, cuando a mí me dan esas evaluaciones EIP, yo me fijo en todo, leo todo, me fijo cuál es su nivel cognitivo, cómo puedo yo sacar una información para cuando yo escriba el reporte y lo elabore al oficial de inmigración que no sabe todo este lenguaje y todo eso, se lo simplifique y le explique cómo afectaría el futuro de ese niño que pierda todas las acomodaciones académicas, todas las intervenciones académicas que están teniendo en este país. ¿Sí? Sí, es muy importante. Y el IEP, este plan de educación especializada, no solamente lo obtienen por falta de atención, lo pueden obtener por cualquier discapacidad de aprendizaje. Sí. Y obviamente eso sí lo pueden estar tramitando en las escuelas, ustedes y yendo con el psicólogo de la escuela o con las maestras, en donde hay algo que no le está cuadrando al niño y no es capaz de aprender. Entonces se realizan estos planes de educación especializada con las maestras, con
todas las diferentes maestras del niño y tienen que tener juntas muy frecuentemente para estar evaluando los parámetros a donde tiene que llegar el niño, si está por abajo, por arriba, y qué son las otras metas para el siguiente año escolar. Y esto es muy importante porque si el niño no está avanzando, entonces se le da más servicios. Si el niño va avanzando, entonces se disminuye y se va modificando las metas. ¿Cómo sé todo eso? Es porque Lucas tiene uno de esos. Entonces, Mi hijo también lo tuvo. y no quiere decir, yo ya me quité de esas etiquetas de que es menos, no tiene, o es no inteligente y demás. No, simplemente que necesita un poquito más de ayuda. Y este poquito más de ayuda muchas veces significa que los sacan de las clases y les dan, o sea, los ponen en unos grupos chiquitos y les enseñan de forma diferente. Y eventualmente son como las rueditas de las bicicletas. Se las quitan y ya van a poder estar bien. Van a estar bien, sí, perfecto, así. Tengo muchos, clientes profesionales y de alto nivel que cooptan con eso. Ahora, EIP generalmente es para problemas de aprendizaje que vamos a hablar ahorita. Si nada más es de conducta como ADHD y eso, se llama el plan 504 en las escuelas. Entonces, pero también las intervenciones es solamente logística y ellos no se tienen ustedes que preocupar que qué quiere esto, que qué quiere decir esto, sino que obtengan los servicios y ellos se encargan de explicarle. Una de las cosas que yo veo mucho es de que culpan el ser bilingüe porque no aprenden, ¿sí? Y eso me pasó a mí cuando mi hijo estaba chico, ¿no? Es que hablan dos idiomas y a veces me ha tocado que los maestros le dicen a los papás, no le hablen en español. Cuando una cosa de ser bilingüe es tan rica, el cerebro se, se Neuroplasticidad, o sea, se la expande. plasticidad tremendo. No, 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 no. Ujú. Entonces, a veces le echan la culpa al lenguaje porque el niño no está aprendiendo a hablar, sobre todo con problemas de aprendizaje. El habla es algo que yo me fijo mucho, ¿no? ¿Cuáles son eh, los años que ya una persona tiene que hablar y que no sea monosílabo, ¿verdad? Y todo. Sí, el bilingüe, a veces, el niño bilingüe a veces tarda Retraso. un poquito más, hay un retraso un poquito más, pero una vez que se pone, ¡pum!, sale, ¿no? Entonces, si todavía está ahí el habla, ¿verdad? Si todavía continúa ya a una edad que ya no debería de estar, aunque sea bilingüe, hay que checarle, hay que checarle. Y aquí, pues la cosa es de que la persona que te haga la evaluación, el hospital es muy bueno porque están muy entrenados, tiene que estar consciente de la cultura, del lenguaje y de lo que es normativo, ¿verdad? Para el desarrollo, de aprendizaje. Entonces, si ya ven algo que está saliendo, que no está hablando, a veces el caminar también, sobre todo en el autismo, y hablar en el autismo también. Hay algo que ya no está encajando a todos los niños normativamente que están, échenle ojito y llévenlo con un especialista, porque no es algo malo, simple y sencillamente una forma diferente, pero una intervención ayuda mucho al niño Nuestro en, desarrollo. en su desarrollo escolar, sí. Antes de pasar a la otra discapacidad, les quiero decir que si ustedes les dicen, nada más porque es bilingüe, y siempre empiezan, ¿qué idioma se habla en casa? ¿No? Entonces ustedes les dicen español. Ah, es porque es bilingüe. Si ustedes les dicen esa excusa, ustedes se van a montar en su macho y les dicen, esto no es cierto. Quiero que lo sigan evaluando y quiero que algo tiene mi hijo, algo tiene, algo tiene. Porque no entiendo en esta mente gringa cerrada, piensan que el hablar dos idiomas es resulta en una discapacidad mental. Entonces, sí, se lo hicieron a Lucas y yo les dije, no es eso, porque a Lucas le he hablado en inglés y el primer lenguaje de Lucas es inglés. Entonces, no es eso y no me vengan con eso. Entonces, ustedes le pueden decir, no, no me importa y continúen. Y Y el otro hagan la evaluación. Sí, eso es exacto. muy común, ¿eh? A mí me lo dijeron también, ¿no? Eso es muy, muy común y yo les digo, ¿no? Cuando veo a los papás, no. Tuve un caso de una niña que
que yo, en terapia, pero yo empecé a sospechar que tenía autismo por la forma que se Mm. relacionaba conmigo y no le estaban dando ningún servicio en la escuela. ¿Por qué? Porque pues como es bilingüe, ¿verdad? Es No le rara. dan atención, ¿verdad? No, no, eso es así, ¿no? Y yo tuve que escribir una carta a la escuela, ¿verdad? Y ayudé a los papás a que buscaran los servicios que tenían que buscar porque tenemos que ser advocates, ¿no? ¿Cómo se dice advocates? Abogar, o sea, defender. Tenemos que abogar por nuestros hijos en las escuelas y todo y los servicios que tengan. Afortunadamente o desafortunadamente, pero lo tenemos que hacer, ¿no? Pero como nosotros somos de una cultura muy resiliente y sabemos abogar por nosotros mismos, pues ya vinieron de otro país y ya saben cómo verse, pues seguir moviendo las cosas para que sean evaluados. Una vez que esta niña fue evaluada y fue diagnosticada con autismo, pues los padres entendieron más cómo relacionarse con esta niña, ¿no? Y Mm. entendieron más sin enojarse, ¿no? Pero ¿por qué no entiendes? ¿Por qué haces esto? Sino que simplemente es diferente y es el entendimiento de cómo se navega diferente cuando está uno en ese mundo y el entendimiento en las escuelas, cómo darles los servicios adecuados escolarmente para que el niño y la niña funcionen y avancen es muy importante. No es solamente el diagnóstico, es saber qué está pasando para ver, es como una enfermedad. Si tienes una enfermedad, saber qué enfermedad estás teniendo para atacarla, ¿verdad? Para medicarte, para cambiar tu dieta, para hacer lo que tengas que hacer. Es lo mismo con el aprendizaje. Pero no es que sea curable, sino que la intervención es diferente. Así es. Y aquí vamos a pasar al otro tema. Es un tema que me apasiona mucho porque como tú sabes, cuando te acuerdas, Erendira, que cuando yo fui a la escuela de Derecho, tú me diagnosticaste, o sea, yo fui contigo, Erendira, algo me pasa el cerebro, ya no me funciona. Y Erendira, me diagnosticó con algo como que no le podías poner el punto porque ya mi cerebro, había hecho tantos caminitos, pero que sí había algo ahí, ¿no? Entonces, Sí. eventualmente, viendo a mi Lucas, dije, yo hago esto, nos parecemos en todo esto. Y dije, no, yo también tengo TDA y tengo dislexia. Entonces, la siguiente discapacidad es cómo se ve la dislexia. ¿Qué es la dislexia? Bueno, mira, la dislexia es un término que lo quitaron ya del diagnóstico. Mm. Ahora se llama discapacidad de lectura, reading disorder. Pero la dislexia, lo voy a seguir diciendo así, es cuando inviertes palabras, cuando confundes palabras, cuando lees, cuando tienes problemas de lectura y de procesar ese contenido de lectura, ¿no? Entonces, hay programas de tecnología que ayudan a la persona a leer, a identificar las palabras. Y luego, como dices tú, no, hay tantos caminitos que una persona inteligente empieza a buscar cómo cooptar con eso y ellos mismos se generan la ayuda que es, ¿no? Entonces, es un problema de lectura. Si ustedes tienen a un niño, a sus hijos, que no están aprendiendo a leer, que combate con la escritura y a leer y que están ya en una etapa que deberían pues a evaluarlos, ¿no? Porque entonces hay programas, hay intervenciones, hay muchas cosas que se pueden aplicar para que esta persona sea exitosa en lo que vayan a hacer. Sí, el problema con todo esto es que cuando los niños se les sigue exigiendo y los niños no dan esa exigencia, la autoestima de ese niño se empieza a afectar. Y Sí. cuando la autoestima del niño empieza a afectarse, ya no puede aprender de la misma manera porque ya siente que no puede. Pero con estos servicios que se dan generalmente en las escuelas públicas, en las escuelas privadas hay muy poco de estos servicios, Ay, aunque si tienen un IEP por ley federal, tienen que darle estos servicios, pero no es tanta intervención como si fuera en las escuelas públicas. ujú. Entonces, aquí en la terapia de lectura, muchas veces lo que les empiezan con el dedito, van a empezar a pronunciar los sonidos de las letras.
Ujú. A mí eso nunca me enseñaron. Entonces, obviamente, cuando leo, me invento palabras. Está la palabra, pero como que las cambio y digo, ah, pues sí podría estar esa otra palabra, pero no es la palabra que dice. Y eso es lo que me pasa. Entonces, y no sé si los que sufren de dislexia tienen una ansiedad a la lectura y entonces queremos leer rápido porque todo el mundo lee más rápido que tú. Y yo ya sé que para leer una hoja me voy a tardar 30 minutos. Ujú. Entonces, ya es así como de, me da ansiedad. Sí, 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 el autoestima y sobre todo que pues se pone en una forma negativa, ¿verdad? Que no estés funcionando, pero no tiene nada que ver con inteligencia, nada que ver con inteligencia. Es simplemente otra cosa. Hay unas plumitas también que usan para leer una palabra y te la dicen verbalmente. Hay muchas, y ahorita con la tecnología ya imagino que debe de haber más, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Es eso de que qué me pasa, que soy más tonta, que las otras personas o qué es lo que yo tengo, ¿no? Entonces, el diagnóstico normaliza el que los padres estén enterados cómo eso trabaja, también ayuda porque entonces las exigencias son diferentes, ¿no? Y que también no les diga, ay, eres un tonto, o no, que no aprendes, o esto y lo otro, porque entonces empiezan a etiquetarlos y entonces pues eso se internaliza en nuestra propia autoestima, ¿no? En nuestro propio concepto de nosotros. Sí, mi recomendación ahí es que se les puede apoyar a los niños de forma diferente, pero sin decir que son, sin decir que ellos son completamente diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, Lucas, tienes que leer todo tu libro, recuerda que nos toma más tiempo, entonces vamos a planificar un espacio para leer. Entonces, de una forma de que ellos empiecen a conocerse a ellos mismos, pero que en el futuro puedan ser independientes en cómo hacer sus cosas. Exactamente. No, eso es muy importante, hacerlos independientes en cómo hacer sus Exacto. cosas y tener esa atención, o sea, la atención a los niños, ¿no? Y bueno, a veces tenemos como padres, tenemos que pasar más tiempo ayudándoles o apoyándoles, no ayudándoles, apoyándoles con la tarea, recordándoles en el déficit de atención, las rutinas son claves, ¿verdad? El tener un horario, el tener una rutina y esto se hace, esto ya hace, ayuda mucho al niño a a enfocarse. Mi hijo, fíjate que mi hijo estaba en una escuela privada al principio, de esas escuelas de que hagan lo que quieran y estudien a lo Montessori. que quieran, ajá, un poquito más que el Montessori. Waldorf, Más o menos como el Waldorf, ajá. Entonces, eso no le funcionó a mi hijo. igual a Lucas. Eso no le funcionó. Entonces yo dije yo, ¿qué pasa? Entonces fuimos a México 6 meses estuvimos en México y lo metí en una escuela y de no poder escribir, ahora ya escribía todo, ¿no? Yo dije, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? No le está funcionando un establecimiento donde hagan lo que quieran, sino que él tiene que tener una rutina y una estructura y lo tuve que cambiar de escuela y pues eso hay que verlo también, ¿verdad? Así es, igualito a Lucas. Tiene que tener estructura. Y a veces digo, bueno, pero no tanta estructura porque ahora tienes que trabajar en tu adaptación, en tu Sí. flexibilidad. Entonces, ahí estamos, en labor de padres. Aquí dice, por ejemplo, Aurelia, dice, buenos días, eso me pasó con mi hija desde que nació sorda, estuvo en intervención temprana y siempre ha estado en educación especial. Y me dijeron que no le hablara en español, las señas son en inglés. Lo que pasa es que yo me volé los sesos cuando yo aprendí esto, que también hay lenguaje de señas en inglés, lenguaje de señas en cada idioma. No, no entiendo por qué Sí, no puede es haber un diferente. lenguaje de señas universal. Debería de ser universal. Yo pienso que debería de ser universal, pero no lo es. Entonces, y he tenido clientes cuando hago las evaluaciones para la ciudadanía, que vienen clientes de otros países, ¿no? Y que son sordomudos. Y en esos países son muy pobres, no tienen nada de servicio. Y la familia empieza a elaborar su propia lengua. Entonces, con la única persona que se puede comunicar es con la familia, porque
usan el lenguaje que así ellos adaptaron, ¿no? En lugar de que fuera universal, ¿verdad? Pero así pasa. Y así pasa con el lenguaje para las personas sordomudas. Sordomudas. También les quiero decir que hay otros programas cuando el niños son antes de que empiecen en edad escolar, o sea, antes de que empiecen pre-kinder o kinder, hay generalmente programas que se llaman Ayúdame a crecer, se llama Help Me Grow. Y estos programas, cuando los niños, pon tú que tienen 1 año, 2 años, cuando empiezan a ver que no hablan, pueden tú hablar al estado donde tú estás y te van a mandar personas hasta tu casa, patólogos del lenguaje, patólogos de lo que sea, o sea, alguien que te ayude para poder estar lidiando con los niños. Cuando no comen bien, también puede haber terapia de comida. Y todo eso está cubierto por el Estado. Una vez de que el niño sale de este programa y entra a la escuela, es que se hace la transición al programa especializado de educación, que es lo que me pasó con Lucas. Ujú. Yo ni sabía eso, no sabía, pero ahí va. Me Se decían va esto y yo, aprendiendo. Ujú. o sea, me llevó al caminito. Aquí hay otra pregunta. Dice, mi hijo tiene eso en la escuela pública, tiene una conferencia con la maestra y es muy inteligente y lee y los números ya va a entrar a kinder. Muchas veces tú crees que son un poco más como hábiles mentalmente, que son muy rápidos, pero muchas veces tienen como dificultad en sacar y expresar ese conocimiento. ¿Crees que eso les pasa? Sí, sí, o sea, puede pasar, ¿no? Son inteligentes. Te digo que esto no tiene nada que ver con la inteligencia, ¿ves? Es más, parte del diagnóstico, cuando se hace un diagnóstico de aprendizaje, se tiene que ver el nivel de inteligencia y el nivel, escolar. Entonces, cuando están así es que pues, no hay nada. Cuando están así, esto es el académico, están así, ese es una discapacidad, ¿no? Mm. Ahora, si fuera la cosa cognitiva muy baja, que tengan un retraso de desarrollo mental, como se dice, entonces ya no es un trastorno de aprendizaje. Ok. Vamos a otra discapacidad y con esta pregunta, vamos, ¿qué es el autismo, Erendira? ¿Y cómo se debería de tratar el autismo? Porque aquí dice, mi hijo está diagnosticado con autismo, me dicen que lo trata diferente, pero yo siempre lo trato igual a sus hermanos, ya que trato de hacerlo independiente, pues yo no voy a ser eterna, pero me da Exacto, coraje. darle las herramientas. Eso es muy bueno, pero también el trato tiene que modificarse un poquito. El autismo, a veces pues es también genético, ¿verdad? Que siempre pregunto si hay algún familiar que haya sido diagnosticado. El autismo es un espectro, así es. Eso quiere decir que hay diferentes formas de autismo. El autismo no define qué es a qué nivel está, ¿no? Entonces puede ser un autismo muy profundo o puede ser un autismo bastante funcional, ¿no? Antes se llamaba Asperger's, pero ahora ya quitaron ese término. Mm, Ajá, pero Asperger's es cuando eres muy funcional, eres muy inteligente, pero tienes ciertas tendencias que son autistas. Las tendencias son, ay, a mí me encanta trabajar con las personas autistas. Es que tienen una capacidad tremenda de ver la vida, ¿no? Eh, las personas autistas a veces desarrollan un gusto, ¿cómo diría yo? Un ¿una hobby, preferencia? una preferencia. Ajá. Por ejemplo, tenía una persona autista que le gustaba las montañas. Entonces leía todo lo que era montañas, se sabía todas las montañas del mundo, te las decía y te las nombraba y era su pasión las montañas, ¿no? Otro tenía que eran los aires acondicionados, el sonido del aire acondicionado. Es que qué bonito ves la vida, ¿no? Imagínate disfrutar oyendo un aire acondicionado, ¿no? Entonces caminaba por lados para oír los aires acondicionados porque eso le daba mucho placer. Entonces tienen así sus hobbies, ¿no? Otro le gustaba Shakespeare. Entonces te hablaba con vocabulario de Shakespeare, que yo no le entendía nada, pero así se fijan en algo y lo desarrollan sus hobbies, no lo desarrollan mucho. A veces las personas autistas son como ya en edad adulta, porque ya aprendieron, ¿verdad? Son como los políticos, ¿sí? Sonríen, ponen su cara,
van al mundo, pero es un esfuerzo, porque realmente eso no lo sienten, ¿no? Entonces ya se van a su mundo y ya se relajan, ¿no? No lo sienten quiere decir que a veces es diferente entender el lenguaje corporal de la otra persona, ¿sí? Es un aprendizaje para ellos. Si sonríes es que estás feliz. Si lloras es porque estás triste. Entonces, eso para nosotros es común. Eso para esas personas, y les digo, hay diferentes grados, ¿no? No es común, ¿sí? No entienden, no entienden el lenguaje corporal de las otras personas y tienen que estar aprendiéndolo. El sarcasmo, no lo entienden. Los chistes no lo entienden. Todo tiene que ser literal, directo y todo. Yo, Como Sheldon. ¿Alguna vez viste Big Bang Theory? sí, exactamente, eso, exactamente. Yo corrí un grupo de personas diagnosticadas con autismo en la universidad por años, ¿no? Y pero estaban en la universidad, eran jóvenes de 20 en esa edad. ¿Y sabes cuál era el tema que más querían? Cómo Deme un momento, Erendira. Deme un momento. sí. Louis, I'm almost finished. Can you guys wait? Wait. Es que vinieron que les dije que me esperaran porque van a empezar a ensayar la alarma. Le dije que se nos esperaran para terminar. Ok, iban a poner la alarma, qué bueno. Entonces, uno de los temas que más les interesaba es cómo tener una relación romántica, no sabían, entonces, no, les decía, mira, pongan un brazo así y esa es la distancia que van a tener con la otra persona, ¿no? O si les dicen, me llamas, no les llames a cada minuto, pero tienes que ser muy directo. Entonces, con la mamá que está diciendo que los trata igual, me gusta mucho eso, que los trates igual, pero con la persona que es diagnosticada con autismo, tienes que ser más directa que con los hijos. Lo que es sentido común para nosotros o para los otros niños, no lo va a ser para el niño, ¿sí? Entonces le tienes que dar una estructura. En este ejemplo que te estoy dando de cómo salir con alguien, tenía un paciente que hablaba, ¿verdad? Y hablaba a cada minuto a la persona que le interesaba. Entonces lo acusaron de Acoso. Ajá, entonces le dije, bueno, yo tuve que intervenir, ¿verdad? Y explicar qué era lo que estaba pasando en la universidad. A este estudiante les dije, no, a ver, vamos a poner una lista. ¿Vas a llamar una vez a la semana o no vas a llamar o vamos a contar las veces? No va a ser todo el tiempo. Entonces tiene uno que ser, en otras palabras, tiene uno que ser directo, decirles, por ejemplo, no sé, la persona que nos escribió que conductas tenga tu hijo que fue diagnosticado con autismo y tratarlo igual que bueno, pero sí darle un poquito más de dirección, porque si no va a estar descontrolado, y no va a saber cómo, y no es porque no quieres, porque no entiende, pero si le dices, lo hace. Sí, lo que sé de las personas que tienen autismo es que como que necesitan una receta, literal, es una receta, y ellos dicen, solamente dime cómo, y como que se lo internalizan y pueden ser capaces de ser como muy robóticos, así de, ok, esto está mal, ok, hago eso, pero no se ve como que pueden fluir normalmente normal, pero lo hacen, ellos simplemente no lo saben que está socialmente incorrecto. Exacto. Entonces nada más les dices, qué es, ¿verdad? Y les dices, no, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y ellos saben. Totalmente. El diagnóstico de autismo, bueno, empezó más auge, últimamente en estos años, ¿no? Porque en el libro que tenemos que dan los diagnósticos, no entró ese diagnóstico hasta
si recuerdo bien, hasta 1994, es Ah, reciente, ¿no? Y se ha cambiado mucho los diagnósticos porque apenas lo están entendiendo. Antes creían que el niño era esquizofrénico porque hay muchos síntomas similares, pero ya se definió que era diferente. Cuando el autismo es muy profundo, el niño o la niña no, y generalmente son más niños que niñas, pero el niño y la niña no verbaliza, no habla y empieza a rocking, ¿sí? Empieza a hacer esto. mecerse. Ajá, a mecerse y los sonidos les molestan mucho y gritan, ¿no? ¡Ah! Y entonces y todo eso. Entonces hay una intervención es necesaria, ¿no? Para que los especialistas le ayuden a regular sus emociones, porque las emociones es difícil de regularlas. Pero los autistas que están arriba, ¿verdad? Que son inteligentes y que aprenden, solamente necesitan dirección, ¿no? Y a veces he visto yo en parejas, porque trato también, doy terapia de parejas, que una persona es autista, ¿verdad? Y la otra pareja, para lidiar con la pareja que es autista, necesita cambiar las expectaciones, ¿no? No esperes que va a prender el horno a 400 grados y tú no le dices, pero ¿por qué le tengo que decir si no soy su mamá? Porque tiene autismo y a ellos nada más hay que decirles, no es de que tiene sentido común, sino hay que darle dirección. Y la relación y la dinámica cambia cuando se entiende que la persona con que está teniendo retos y dificultades. Interesantísimo. Ahora, con esto yo creo que vamos a cerrar el en vivo, ya que también estamos llegando a la hora. Dice, tengo un bebé con síndrome de Down y tengo otro con autismo. Entonces, el síndrome de Down, ¿puedes hablar un poco acerca de lo que es? Sí son cromosomas, ¿no? Que son diferentes y es depende también, hace un espectro. Hay personas con síndrome de Down que se desarrollan muy bien, ¿no? Y hay otras personas que lo tienen más profundo. Es la parte facial, ¿no? Que es diferente. Ahí se nota un poquito más con el síndrome de Down, porque ves la cara, ¿no? Que tienen esos rasgos que son diferentes, son amorosos los de síndrome de Down. El autismo no le gusta que lo toques, no le gusta que lo abraces generalmente, pero los del síndrome de Down le fascina que los apapaches, ¿no? Entonces, también depende, ¿verdad?, del coeficiente intelectual. A veces tienen bajo coeficiente intelectual o a veces no, ¿verdad? Nada más lo tienen abajo de lo que es average, que le decimos en inglés. No sé cómo se llama. Promedio. Promedio, un promedio. Entonces, pues qué bueno que dices que son un regalo de Dios y que lo estás viendo positivamente. El tener un diagnóstico no define a la persona, pero sí ayuda a la intervención. No le tengan miedo al diagnóstico, porque es la intervención y ya no se etiqueta. Y los niños, a las niñas, cuando saben que tienen, es mejor a que decir, ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué soy diferente? O algo así. Así es. Eso es muy importante y ese es el mensaje que queremos dejarles, que realmente no se sientan mal al empezar a ver algunas diferencias en cómo su hijo se está adaptando a la escuela o al medio ambiente. Si ustedes ven que hay algo mal, aprendan a confiar en su instinto y yo aprendí con mis hijos que la mejor experta en mis hijos soy yo. Ujú. Entonces, si tú sabes perfectamente que si hay algo que te está en la cabeza, velo y explóralo. A lo mejor no es por ahí, pero es mejor tenerlo y saber cuáles son esas respuestas. Eh, Obviamente, desde el tema de inmigración, siempre las evaluaciones psicológicas son necesarias. Estos programas de educación especializada con documentos escolares los necesitamos, reportes médicos, cartas de terapeutas, cartas de maestros, diagnósticos formales y evidencia, obviamente, del rol que juega el padre o la madre son necesarios. Porque no podemos solamente decir el hijo, el ciudadano americano hijo, va a sufrir si no tenemos esta evidencia. Y aquí les estamos contando desde la perspectiva de Heréndira, como experta en el tema, cuáles son esta evidencia que se puede empezar a recolectar.
Exacto, sobre todo cuando estoy en procesos de deportación, ¿no? Que el padre lo van a deportar o la madre, entonces, ¿cómo le afectaría al niño? ¿Cómo le está afectando el que haya sido detenido? Porque el rendimiento, la ansiedad, la depresión se nota mucho en la escuela. El rendimiento académico baja, ya el niño no va a deportes y todo. Yo con mi experiencia lo puedo hablar, pero ustedes como persona, entre más documentos tengan, entre más documentos me traigan a mí, más puedo yo elaborar su caso y decirle, explicarle a la persona que está leyendo el reporte, que no está entrenado en esto, explicarle con palabras qué es lo que está pasando, cómo le perjudicaría y qué pasaría si a sus padres fueran deportados o que están detenidos o que están en proceso de el perdón, ¿no? Entonces eso es muy importante, no le tengan miedo al diagnóstico, no es nada malo, al contrario, no va a definir al niño o la niña, sino que simplemente la intervención va a ser diferente y en el caso de documentos para inmigración es muy importante tener esos datos. Me parece perfecto. Muchísimas gracias, como siempre, Erendira, por tu conocimiento y por dar este tiempo para compartir a toda la comunidad, que sé que les ayuda muchísimo y, como siempre, transmites mucha paz, mucha calma, y eso es lo que la comunidad también está buscando en este momento. Si quieren buscarte, ahí el teléfono está en pantalla, 937-254-9253, y la maravillosa noticia es que ya puedes dar reportes en casi todos los estados en Estados Unidos. 43 estados. Pero California no me deja. Sí, pero pudiste preguntar si se van a otro estado, ¿lo Sí, puedes sí hacer? se puede. Ujú. Ah, ok. Pues vayan, no sé, contraten, renten una recámara en un hotel para que haya privacidad, se van a Nevada y ahí. Sí, Nevada, Arizona, son Ajá, estados que no se vayan a Oregon. porque ahí tampoco se puede. Tampoco se puede. Váyanse a Washington, ahí sí se puede. Qué demasiado, ¿verdad? Que hay unos estados, sí, California, Oregón y Nuevo México que hay tanta población. Pero bueno, eso no lo dicto yo. Así Pero es. bueno. Colorado, Colorado, sí. Gracias. Colorado, sí, sí. Me acaba de hablar una persona de Colorado. Colorado sí se puede. Bueno, que estén muy bien. Me encanta que están aquí. Muchísimas gracias, Erendira, por siempre tu colaboración, y nos vemos el próximo mes. Acuérdense, suscríbanse a nuestros canales. Muchas gracias por escucharnos, por todos sus comentarios y sus preguntas, y es un gusto estar aquí con ustedes. Que estén muy bien. Chao, Hasta chao. luego, chao. Bye.